estuve haciendo expresiones de que había que darle prioridad a la educación pública, pues la educación a distancia no era real para cientos de miles de familias en nuestra isla. Desde abril pasado estuve pidiendo que usaran a WIPR, que enviaran materiales por correo y que abrieran los comedores escolares para asegurar que nuestros niños recibían la nutrición que necesitan. No se puede negar que hubo muchos retrasos en el tema de las computadoras, los comedores y los módulos. Asimismo, desde que llegó la pandemia hasta principios de este año, las escuelas no recibieron el mantenimiento ni comenzaron las mejoras requeridas para acondicionar los planteles. Las excusas sobran y todas son inaceptables. Por eso, desde antes de comenzar mi mandato, he estado abogando por el regreso a las clases presenciales de manera segura, gradual y ordenada. Todos los indicadores en los estados y en muchos otros países del mundo, la mayoría de los cuales tienen cifras de contagio mucho mayores a las nuestras, han permitido algún tipo de clase presencial sin ver mayores contagios o brotes, pues está probado que los niños no son buenos transmisores del virus. El presidente Biden ha expresado que quiere la apertura de todo el sistema escolar en Estados Unidos durante sus primeros 100 días. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, llamados CDC, han recomendado el regreso a las clases presenciales y han establecido las guías para hacerlo. La Academia Americana de Pediatría urge a que abramos las escuelas porque el encierro está causando daños emocionales y físicos a nuestros niños y niñas. Y muchos otros expertos respaldan la apertura con miras a mitigar condiciones de maltrato, obesidad y falta de socialización. Además, el rezago escolar de nuestros estudiantes es una tragedia social. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para cumplir con las próximas generaciones y darles todos los recursos y atención necesarios para que tengan éxito en sus estudios. Aún así, hemos sido muy precavidos condicionando el comienzo de clases presenciales a números de contagios descendientes, al cumplimiento de estrictos protocolos de salud y garantizando la vacunación del personal de escuelas por todo Puerto Rico, para prevenir aún más la posibilidad de contagios del COVID-19. Yo reconozco la labor titánica de nuestros maestros y directores de escuela. Sé que han dado la milla extra aún sin suficientes recursos. A ellos y ellas, mi agradecimiento y solidaridad. Todos los días salimos a nuestros trabajos, a hacer compras, a visitar médicos, a comprar comida en restaurantes y nos protegemos del virus tomando las medidas cautelares que ya son parte de nuestro diario vivir. La educación de nuestros niños y niñas es lo más importante que le podemos legar al futuro de Puerto Rico y no hay tiempo que perder. Vamos a hacer todo lo necesario para ir abriendo gradualmente nuestras escuelas, tanto las públicas como las privadas. La asistencia presencial será voluntaria para los estudiantes de las escuelas que vayan abriendo, pero las recomendamos. Hoy firmé la Orden Ejecutiva 2021-17, en la que se autoriza la apertura parcial de las escuelas públicas y privadas a partir del 1 de marzo del corriente, según se había avisado en la Orden Ejecutiva 2021-14 sobre las medidas de protección contra el COVID-19. Esta orden permite la apertura desde el 1 de marzo, pero eso no significa que las clases comienzan ese día. Solo decimos que está permitido desde ese día, ya que la orden vigente lo prohibía. La orden que emití en el día de hoy establece los requisitos mínimos para cualquier apertura de un plantel escolar, incluyendo que toda escuela tiene que estar registrada en el bioportal del Departamento de Salud para el sistema de rastreo y tiene que haber obtenido la certificación preliminar del departamento a través de ese portal. También se exige el distanciamiento en los salones
y se recomienda no exceder el máximo de ocupación de un 50%. En esencia, la orden exige el cumplimiento con los protocolos promulgados la semana pasada por el Departamento de Salud y la obtención de la certificación preliminar de ese departamento. El protocolo es uno sumamente completo y será menester de cada escuela cumplir a cabalidad con todas sus disposiciones para garantizar la seguridad y la salud de nuestros estudiantes y de todas las comunidades escolares. Antes de finalizar, anuncio también que estoy autorizando el desembolso de $20 millones de la ley CARES para un incentivo a los transportistas escolares que han estado sin trabajar por todo este tiempo y tienen que acondicionar sus guaguas y prepararlas para el comienzo de clases. El Departamento de Educación estará anunciando el proceso para solicitar ese incentivo para que llegue a todos los transportistas que lo necesitan. Además, he asignado $8 millones adicionales provenientes de la ley CARES al programa de soluciones de educación a distancia para estudiantes. Estos fondos servirán para continuar el programa de subsidios o incentivos de $400 mensuales para Internet y para el programa En Casa Aprendo, que provee los cursos por televisión a través de la estación de WIPR. Estas dos asignaciones servirán para apoyar la extensión de la educación a distancia que aún muchos de nuestros estudiantes recibirán desde sus hogares. Nuevamente, no hay tiempo que perder. Nuestros niños y jóvenes han tenido que esperar demasiado para regresar a sus escuelas. Este servidor y nuestra administración estamos comprometidos con cumplir con la educación de nuestros niños y niñas. Gracias y con mucho gusto ahora contesto sus preguntas. Bien, vamos a atender ahora las preguntas del tema. Vamos ahora con Sara Marrero de Es Noticia y luego tengo a Mari Carmen Rivera del Vocero. Adelante, Sara. Saludos, gobernador. En primer lugar, usted mencionó que el 1 de marzo es que, ¿verdad?, se permite que las escuelas abran de nuevo. ¿Queda todavía en pie que el 10 de marzo? Vamos entonces con Mari Carmen, porque no tengo a Sara aquí. No, Sara, yo estaba escuchando a Sara. Sí, yo estaba escuchando a Sara, lo que pasa es que no terminó de expresarse. ¿Ahora me escucha? Sí. Okay. Sigue, Sara, otra vez. Continúo, ajá. Pues, adelante. Mencionó que... Ahí está. No, ahí volvió a caer en mute. Ella estaba bien, yo la estaba escuchando. Ahora está en mute. Hay que permitir que... Ahora está en mute. Hay que quitarle el mute. ¿Y ahora? Ahora, Sara, adelante. Ok, continúo. Mencionó usted que el 1 de marzo va a permitir, ¿verdad?, que las escuelas abran como tal. El 10 de marzo, ¿todavía esa fecha sería para volver, ¿verdad?, que los estudiantes vuelvan a los planteles como tal? El detalle en cuanto a qué escuelas públicas van a abrir y cuándo específicamente lo va a brindar la Secretaría de Educación. Entiendo que lo va a hacer este jueves. Y como siempre ocurre cuando hay cualquier inicio escolar en los planteles como tal, usualmente hay una fecha para que los maestros vayan al plantel y después hay otra fecha posterior para que los estudiantes acudan al plantel. Así será en esta ocasión, pero solamente para las escuelas que la secretaria anuncie que le estarán abriendo próximamente. Por cierto, yo lo que anticipo es que esto va a ser un proceso gradual, que periódicamente la secretaria, en la medida en que las escuelas están en buenas condiciones y sus directores certifican o declaran que están en cumplimiento, pueden estar en cumplimiento con el protocolo de salud, pues seguirá
seguirán abriendo. O sea, primero pues anunciará las primeras que abrirán y eso lo va a hacer este jueves y después más adelante irá haciendo otros anuncios posteriores. Otra pregunta, gobernador, en cuanto a las escuelas del sur. Mencionó, ¿verdad? Una pregunta previa que le había hecho en otra conferencia de prensa, mencionó que los vagones no son opción, que sí es opción, ¿verdad? Otras estructuras como tal alternas. ¿Qué estructura alterna se refiere? Cuando dice estructura alterna, ¿a qué se refiere? Esas son decisiones operacionales del Departamento de Educación. Cuando yo hice esa expresión en cuanto a vagones, es porque la información, identificar facilidades alternas en donde se pueda brindar esa educación presencial. Aunque yo no soy el que toma esa decisión, pues por sentido común puedo decir que facilidades alternas pudieran ser centros comunales, pudieran ser canchas de baloncesto debidamente techadas. De igual manera se pueden utilizar carpas, entre otras facilidades. Pero ya otra vez el detalle de cuáles facilidades estarían disponibles para esos estudiantes en el sur queda en manos del Departamento de Educación. Por cierto, sé que los alcaldes están muy activos, en particular el alcalde de Yauco y de igual manera el alcalde de Guayanilla, haciendo propuestas al departamento y estoy seguro que la secretaria las va a atender. Vamos ahora con Mari Carmen del Vocero. Gracias. Saludos, gobernador. Quisiera saber, no he tenido la oportunidad de ver la orden ejecutiva, si en la misma se establece que hay que cumplir con todo el protocolo que presentó el Departamento de Salud el viernes. Igual manera el alcalde de Guayanilla, que es bastante extenso. Quisiera saber también si usted tiene un estimado de cuántas escuelas públicas usted espera que puedan abrir y para cuándo usted entiende que se le debe decir a los padres y madres que estas escuelas pues van a estar abriendo. Bueno, es que digo, la pregunta tuya tiene como diferentes componentes y hay asuntos ahí. O sea, primero que nada, sí, vamos a empezar a contestar. La primera parte de la pregunta de si la orden ejecutiva exige cumplimiento con el protocolo del Departamento de Salud, la contestación es que sí, tajantemente que sí. Y como esto funciona es que el director escolar tiene que someter en el bioportal del departamento o en el portal del departamento una declaración de cumplimiento. Y entonces el departamento emite una certificación preliminar y el departamento va a tener inspectores que posteriormente van a acudir a las escuelas para asegurarse de que las escuelas están en debido cumplimiento. Si el departamento en su momento detecta que alguna escuela no está cumpliendo, tiene la potestad de cerrarla. Así que sí, se exige cumplimiento con el protocolo y el protocolo es muy detallado, muy detallado. En cuanto a cuántas escuelas van a abrir, eso es lo que va a anunciar inicialmente. ¿Cuántas van a abrir inicialmente de parte del sistema público? Eso es lo que va a anunciar la secretaria. Ella lleva ya semanas en comunicación con superintendentes, directores escolares, ha visitado cerca de 40 diferentes municipios, así que estará haciendo ese anuncio este jueves. Anteriormente la secretaria había dicho que potencialmente existen 172 escuelas en el sistema que no tienen issues estructurales, o sea, que no presentan issues que atenten contra la seguridad de los estudiantes por su diseño estructural o por daños sufridos, ya sea como consecuencia de los huracanes o de los terremotos. Así que ese es el universo mayor. 172 es la que al momento están potencialmente aptas. ¿Cuántas de las 172 van a abrir próximamente en el mes de marzo? Eso es lo que la secretaria
estará anunciando este jueves. Y como dije anteriormente, esto es un proceso. Primero se les pide a los maestros que vayan a la escuela y en una fecha posterior se le pide a los estudiantes que acudan a la escuela. Así que así va a ser. No. Gracias. Noticentro. Maritza. Se le pide a los Vamos entonces con Bárbara de primera hora. Maritza. Ahí está entrando alguien, pero no está claro, no se escucha bien. Saludos, gobernador. Estamos en vivo por Noticentro. Hay una gran preocupación legítima y es que en las escuelas. ¿En Maritza o soy yo? No, adelante, Normando. Creo que escucho tu. Puede seguir, Normando. Con el asunto de las escuelas de la zona suroeste, gobernador, hay mucha preocupación. Normando, un momentito, le voy a pedir a todos que mantengan sus micrófonos en mute, apagados, para que entonces no se escuche sonidos de trasfondo. Vamos a regresar a Normando, que se estaba expresando. Pues, la pregunta era sobre las escuelas de la sureste del país. Como repetido. Tenemos problemas con Guapa. Vamos a continuar entonces con... Sí, porque se escucha el feedback. Vamos a continuar con la primera hora. Hello. Sí. Ahí, Bárbara, adelante. Sí, adelante, Bárbara. Saludo, gobernador. Mire, le pregunto, antes de reabrir cualquier plantel, ¿se le va a hacer pruebas de antígenos a esos estudiantes? ¿Y cuál es el plan para aquellos alumnos cuyos padres quieren continuar de manera presencial? Le pregunto en el sentido de que si hay recursos en el Departamento de Educación para atender a un mismo grupo de manera presencial y de manera virtual. Entiendo que en el protocolo del Departamento de Salud se establece que sí, que el departamento va a tener disponibles pruebas de antígenos para los estudiantes. Pero por lo que he visto tanto en el protocolo, y ciertamente la orden ejecutiva no entra en ese detalle, la contestación es que no se le van a hacer pruebas a todos los estudiantes antes de que lleguen al plantel. Lo que se hace en el plantel es que se les toma la temperatura, se hace el discernimiento antes de que puedan entrar al plantel. Y en el plantel todo el tiempo se está monitoreando al estudiantado. De igual manera como están conectada la escuela al bioportal, y los estudiantes, pues se ha entrado al plantel, pues no puede entrar. Si se detecta estando en el plantel, pues hay un salón de aislamiento donde se tiene al estudiante hasta que sus padres vienen a recogerlo. Y entonces no puede regresar al plantel hasta pues que pase la debida cuarentena y demás. La orden es muy clara, el protocolo es muy claro. Establece hasta qué es lo que tiene que hacer cualquier escuela cuando surge un brote en un salón. Y de igual manera, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay brotes concurrentes en el plantel? Establece hasta cuándo es que hay que cerrar un plantel. O sea que es muy detallada y eso es lo que se va a cumplir. O sea, la orden ejecutiva que yo emití exige cumplimiento con el protocolo. Y el protocolo es claro. Y entra en todo el detalle de cómo estas escuelas pueden abrir. Se siguió las guías que establece el CDC y es muy de avanzada, es un protocolo muy detallado. Vamos ahora con... Respecto, faltó la contestación, o sea,
el Departamento de Educación tiene suficientes recursos para simultáneamente con aquellos padres que no decidan enviar a sus hijos, mantener la educación virtual? Bueno, la realidad es que una de las razones por las cuales yo he insistido hace tiempo que hay que abrir los planteles es que sabemos que hay miles de familias que no tienen acceso al Internet y que la educación a distancia sin el acceso al Internet pues prácticamente no es viable. Ahora bien, las que tienen acceso al Internet sí van a seguir recibiendo los mismos servicios que han estado recibiendo hasta ahora. Eso lo va a estar anunciando la secretaria, pero sí, la idea es que estudiante que esté en su hogar es estudiante que puede recibir la educación utilizando computadoras en la medida que tenga acceso al Internet, y de igual manera se le van a estar haciendo llegar módulos para cuando están en los hogares, pues también puedan adelantar en sus estudios. Pero esto lo que hace es que añade, no quita. Lo que estoy ordenando es al revés. Es que empiece a darse la educación presencial, no todos los días, sino algunos días de la semana, para complementar lo que se ha estado tratando de hacer de forma remota. O sea que por eso esto tienen que verlo como una mejoría, es algo adicional a lo que ha estado tratando de hacer el departamento, y obviamente con gran esfuerzo de parte del magisterio. Han estado haciendo de tripas corazones hasta el presente, pero no es suficiente. La educación presencial es indispensable para el desarrollo de nuestros niños y de nuestros jóvenes. No lo digo yo, lo dicen los expertos en la materia, y por eso hoy yo estoy autorizando que a partir del 1 de marzo empiece a darse esa educación presencial, siempre y cuando se cumpla con el protocolo del Departamento de Salud, que es de avanzada y es excelente. Vamos ahora con Manuel Guillama de Metro, luego Jennifer Álvarez Jaime y luego Gloria Ruiz del Nuevo Día. Manuel, adelante. Sí, saludos, gobernador. Saludos. En primer lugar, quería conocer su opinión en términos de cuán viable es, sobre todo para las escuelas públicas que no necesariamente tienen recursos ¿verdad?, abundantes para cumplir con todos estos protocolos en apenas una semana, ¿no? Porque recién el protocolo se emitió el pasado viernes, ahora usted emite la orden ejecutiva. También quería conocer cuántos planteles anticipa el Departamento de Salud inspeccionar, ¿verdad?, digamos, semanalmente. Y por último, si su visión es que para agosto ya la inmensa mayoría de las escuelas públicas estén abiertas. Bueno, como dije anteriormente, es la secretaria la que va a anunciar el número de escuelas que van a abrir, por decir en la primera ronda o en la primera fase, la cual va a ocurrir a mediados de ahora del mes de marzo. En cuanto a si los planteles están listos, pues precisamente eso es lo que se está exigiendo, que el director escolar tiene que declarar que cumple con el protocolo de salud y tiene que certificar que la escuela está en buenas condiciones, es decir, que no hay problemas de infraestructura o de estructura. No es como que aquí no se ha estado haciendo nada hasta el presente. Ha habido todo un proceso de comunicación con superintendentes y directores escolares por todo Puerto Rico. Entonces, así que lo importante aquí es que no nos paralicemos. El que piense que lo que hay que hacer es básicamente decir, pues no hay nada, cero educación presencial en Puerto Rico hasta agosto, realmente no está pensando bien. Sería una irresponsabilidad de mi parte hacer eso. ¿Y por qué? Porque yo he visto lo que se ha hecho en gran parte de Estados Unidos, he visto lo que se ha hecho en gran parte de Europa, en áreas donde hay muchísimos más contagios que en Puerto Rico. Y en todas esas áreas se ha mantenido una educación presencial de forma híbrida, de forma parcial. Así que aquí tenemos que estar a tono con el resto del mundo por el bien de nuestros niños. Y esto es un proceso gradual. Ahora lo que veremos vamos a ver cuántas escuelas, por ejemplo, en el sistema privado
abren certificando su cumplimiento y el Departamento de Salud va a tener que ir a inspeccionarlas. Y de igual manera veremos cuántas escuelas la Secretaría de Salud decide abrir en la primera fase y el Departamento de Salud también tendrá que ir a inspeccionarlas. Lo que no podemos hacer es paralizarnos, decir, bueno, pues entonces aquí es mejor esperar hasta agosto y no hacer nada, meramente dejarlo en manos dejarlo todo, poner todos los huevos en la canasta de la educación a distancia o educación remota. Eso sería una irresponsabilidad de mi parte. Yo estaría haciendo caso omiso, ignorando el asesoramiento de la Asociación de Pediatras de Estados Unidos, de la Asociación de Pediatras de Puerto Rico, entre otros. El propio CDC, que ha dicho que se proceda a abrir siempre y cuando se cumpla con protocolo. Y la meta del presidente Biden, que es que en 100 días se abra todo el sistema escolar, por lo menos parcialmente, en Estados Unidos. Sí, se me fue ahí el internet un segundito, gobernador. No sé si me llegó a contestar la pregunta de... Directores escolares certifiquen, declaren que pueden cumplir con todos los requisitos que establece la orden ejecutiva. Es decir, planta física y estructura en buenas condiciones y cumplimiento con el protocolo del Departamento de Salud. ¿Y esos planteles que abran inicialmente serán inspeccionados por el Departamento de Salud? O sea, ¿irán allí a cada uno de ellos? Eso es correcto. El Departamento de Salud, como establece el protocolo, estará inspeccionando esos planteles para asegurarse de que están en el debido cumplimiento. Y entonces la última pregunta era si ya usted entiende que para agosto, ¿qué porcentaje usted espera o proyecta que pudiera estar abierto ¿verdad? para el próximo año académico? Bueno, pues vamos entonces esa contestación tiene dos vertientes. Por un lado, como dije, hay 172 escuelas que no tienen problemas estructurales al momento. El resto de las escuelas o sufrieron grandes daños como resultado de los huracanes y los terremotos o tienen la situación de la columna corta. Ahora mismo hay un plan de trabajo para atender, corregir el asunto de las columnas cortas, y eso se estará haciendo desde ahora en adelante. El número exacto de cuántas escuelas ya van a estar corregidas, cuántas ya no van a tener esa situación para agosto, es imposible darlo en este momento dado. Por otro lado, hemos recibido fondos federales, $2.200 millones para reparar y construir nuevas escuelas. Así que esos fondos también se van a estar utilizando. Así que yo lo que espero es que de cara al futuro, cada vez más tengamos más escuelas en condiciones. Así que parte de la contestación tiene que ver con la condición estructural de las escuelas, de su planta física. Y ahora mismo, pues hay en potencia 172 aptas. Sobre la marcha habrán más y el departamento lo irá notificando. Ahí tenemos a edificios públicos, la Autoridad de Edificios Públicos y OMEP, la Oficina para el Mantenimiento de las Escuelas Públicas, trabajando en el asunto, y AFI también, la Oficina para el Financiamiento de la Infraestructura, la Administración para el Financiamiento de la Estructura. Esas tres entidades están bajo directrices mías como gobernador para que vayan atendiendo los problemas estructurales y reparando las escuelas en la medida necesaria. Así que eso es un aspecto de la contestación. El otro aspecto es la pandemia, porque obviamente la propia orden del departamento lo indica. Si en cualquier municipio los contagios se salen de un margen que la orden establece, o tú tienes situaciones de brotes extraordinarios comunitarios, pues puede ser que entonces las escuelas se tienen que cerrar. O sea que esto es un escenario cambiante. La meta que debemos tener todos es que mientras más escuelas abran para agosto, mejor. Un aspecto que tengo que mencionar es la vacunación. La vacunación tiene un impacto en todo esto también. La expectativa es de que pronto
Pronto ya vamos a estar recibiendo 100,000 vacunas por semana y el número va a aumentar porque vienen otras vacunas. Es de esperar que la agencia federal que autoriza el uso de vacunas esté autorizando otras vacunas en el futuro cercano. O sea que la meta del presidente de los Estados Unidos es que para final del verano ya tengamos esa inmunidad de rebaño que va a causar que entonces los contagios bajen dramáticamente. Si esa meta se cumple, entonces por lo menos en la parte de los contagios no vamos a tener un obstáculo para abrir las escuelas. El único obstáculo que vamos a tener es las que tengan problemas estructurales y que todavía no hayan sido reparadas. Así que ya yo he dado directrices para que se agilice todo ese proceso de reparación de escuelas para tener las más posibles para el mes de agosto. Bien, vamos ahora con Jennifer Álvarez y luego con Gloria Ruiz del Nuevo Día. Adelante, Jennifer. Sí, buenas tardes, gobernador. Quería hacerle una pregunta relacionada a si el Estado tiene la potestad para decirle a las escuelas privadas también que la asistencia del estudiantado es voluntaria. Y segundo, quisiera retomar un poquito la pregunta de la compañera Bárbara Figueroa, y es que, por ejemplo, si un salón de clases cuenta con un solo maestro y algunos estudiantes van a elegir quedarse a tomar sus clases virtuales y otros eligen tomar las clases presenciales, ¿cuál es el sistema o mecanismo que va a tener ese maestro para poder dar la clase simultáneamente? O si el departamento tiene suficiente personal para tener un maestro para cada grupo. Muchas gracias. Sí, no, eso último es un asunto operacional. Ciertamente los maestros van a utilizar las computadoras existentes para brindar la enseñanza, continuar brindando enseñanza a distancia. Eso no va a parar, eso existe ahora mismo. Y aquí la diferencia es que estamos añadiendo clases presenciales en un horario que va a establecer la secretaria, pero en el resto del día se puede brindar educación utilizando las computadoras. Idealmente durante la misma clase se puede transmitir, pero ese detalle queda en manos de la secretaria. Lo tienen que ver diferente. Ahora mismo no hay educación presencial. Cero. Esta orden permite que se comience a dar. Y sí, es voluntaria porque estamos en medio de una pandemia. Yo tengo que tener la sensibilidad con los padres de estos niños, de estos jóvenes, que por la razón que sea, entiendan que mejor que su hijo no acuda al plantel. Yo como gobernador dentro de una pandemia sí tengo el poder de determinar cómo y cuándo pueden abrir las escuelas en Puerto Rico para brindar enseñanza presencial. Y uno de los términos y condiciones que quiere que el niño o el joven permanezca en el hogar, mi recomendación es que permitan que tenga esa educación presencial, porque los expertos son los que están diciendo que es indispensable para su desarrollo físico y emocional, además de para su aprovechamiento académico. Gloria Ruiz del Nuevo Día, luego vamos con Luisa de Univisión y Maribel de Telemundo. Adelante, Gloria. ¿Me escucha, gobernador? Buenas tardes. Sí, buena, Gloria. Tengo varias preguntitas. No se ha hablado nada sobre el asunto de las instituciones universitarias, las universidades. ¿Les aplica esta orden ejecutiva o no? No, la orden ejecutiva la aplica al sistema educativo a nivel preuniversitario. No le aplica a las universidades en Puerto Rico. Respecto a unas expresiones previas que había hecho la Secretaría de Educación indicando que los grados serían limitados, los que estarían presenciales, ¿eso prevalece o eso cambia de alguna forma? La secretaria es la que va a anunciar qué grados van a estar proveyendo educación presencial en esta primera fase.
esa limitación que puede establecer la secretaria no le aplica al sistema privado de enseñanza. Las escuelas privadas pueden ofrecer la educación presencial a su discreción en todos los grados, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la orden ejecutiva, incluyendo cumplimiento con el protocolo del Departamento de Salud. De otra parte, se ha hablado, y lo dijo hace un instante, de que los padres tendrán toda la potestad de decidir si envían o no a sus hijos a sus respectivas escuelas. ¿Qué sucede con los maestros? ¿Están obligados a acudir, en este caso los del sistema público me refiero? ¿O cómo se va a manejar esta situación? Bueno, los maestros, la gran mayoría de los maestros ya han sido vacunados. La vacunación está en plena implementación precisamente para tenerlos inmunizados y que entonces pues por evitar que no vayan al plantel por motivo de salud. Los que tienen condiciones médicas preexistentes pues ciertamente no tendrán que ir a los planteles, pero es de esperar que la secretaria aborde este tema. Estamos sí pidiéndole a los maestros que le brinden educación presencial a sus estudiantes en las escuelas que participen de esta primera ronda o primera fase de la apertura en el sistema público. Así que eso es. Por cierto, y tengo que decirlo, el CDC no exige que se vacunen a los maestros y al personal que labora en las escuelas. Esa fue una decisión de este servidor. Dice que es ideal, pero que no es indispensable. En muchísimos lugares del mundo, los maestros han estado dando educación presencial y lo que se ha visto es que las escuelas no son focos de transmisión. Salvo muy raras excepciones, por regla general han estado operando sin exponer ya sea a los propios maestros y al personal ni a los niños a mayores contagios. Esa es la evidencia clara que hay. Yo lo que pasa es que quiero ser sensible y puedo entender que algunos por falta de información o porque escuchan o leen cosas que no son correctas, pues tengan alguna preocupación. Pero por regla general, esto ha funcionado muy bien fuera de Puerto Rico, tanto en Estados Unidos como en Europa, por escoger dos áreas del mundo. Y nosotros debemos insertarnos en eso, porque si no, nuestros niños se van a quedar atrás. Y eso no lo queremos. Y además que van a sufrir desde el punto de vista emocional y físico, y tampoco lo queremos. Luisa, de Univisión. Sí, buenas. Que en pregunta de seguimiento a la compañera, ¿qué sucederá con las universidades? Y por otro lado, en cuanto a las escuelas, de esas 172 escuelas, ¿cuáles se han comenzado con el proceso de acondicionamiento? Y por otro lado, se habla de una apertura gradual desde el 1 de marzo. Sin embargo, ¿cuál es la fecha proyectada para el regreso de los estudiantes? Bueno, primero regresan los empleados. Sí, pero es que ha habido ya todo un proceso de comunicación interna en el Departamento de Educación. De igual manera, ya llevamos fácilmente más de un mes acondicionando las escuelas por todo Puerto Rico. Obviamente yo dije ya que el universo son 172 que están potencialmente aptas, pues un gran número de esas escuelas están en un proceso de acondicionamiento, pero obviamente para poder abrir tienes que tener los maestros disponibles, el personal disponible, tienes que tener una enfermera o enfermero en cada escuela, por lo menos un conserje, idealmente más de un conserje, 2 conserjes y entre otros aspectos operacionales. Eso es lo que le corresponde a la secretaria con todo su equipo de trabajo determinar, y lo va a estar anunciando este jueves. Y como dije anteriormente, esto no va a ocurrir de un día para otro. Primero se establece la fecha en que los maestros tienen que ir al plantel y también se establece una fecha posterior para que los estudiantes vayan al plantel. En cuanto a las universidades, pues al momento la orden ejecutiva solamente cubre el sistema preuniversitario. Por la información que yo tengo, lo que he visto
enseñado en los medios, en las universidades por regla general se ha estado utilizando la educación a distancia, pero ahí no tenemos los problemas que tenemos en el sistema público de enseñanza en Puerto Rico. La realidad de que hay cientos de miles de familias de hogares en Puerto Rico que no tienen acceso adecuado al Internet. Por eso, entre otras cosas, yo extendí ahora el programa de incentivos de hasta $400 mensuales para las familias en Puerto Rico que no tienen acceso al Internet, que lo puedan comprar alguna otra medida en el futuro cercano. Hasta el momento creo que esa es la situación. Vamos ahora con Maribel Meléndez de Telemundo. Seguimos con Wiso González. Para dejarles saber a todos que ya está en el sistema del Departamento de Estado la orden ejecutiva, pueden acceder para leerla ahí. Adelante, Wiso. No se está escuchando. Es que está en mute Bueno, pues Mari Carmen tenía pregunta de otro tema y a ver si entonces... Sí, cómo no. Es que vamos a atenderla por la cuestión del calendario. Si quieren que sigan haciendo preguntas del tema que sea. Gracias. Gracias, gobernador. Mire, es que hemos recibido información de que hay personas que están tratando de realizar el trámite para recibir la ayuda del PAN para estudiantes de escuelas públicas, que empezaba hoy, y el viernes para escuelas privadas. Y ha habido algunos problemas con el sistema de que pues no lo pueden accesar, tienen que dar para atrás y después no pueden entrar otra vez al sistema. Y quería saber si ha tenido información sobre eso y de cómo lo van a resolver. Bueno, eres la primera que me aborda con este tema, pero yo estoy seguro que atenderemos cualquier situación que impida fácil acceso al portal. Así que estaremos monitoreando la situación y yo espero que no haya mayores percances. Esa ayuda ha estado disponible en el pasado, o sea que yo estoy seguro que se corregirá cualquier falla en el sistema. Vamos con Manuel de Metro, que tiene pregunta también. Sí, saludos nuevamente, gobernador. Quería saber si usted mantiene su confianza en el secretario de Estado designado ante las expresiones que han significado gran rechazo dentro del propio Partido Nuevo Progresista. ¿Y qué opina usted personalmente del contenido de las expresiones de Larry Selhammer? Bueno, es que lo que ha dicho en cierta medida el secretario de Estado es algo que se cae de la mata. Puerto Rico está en un proceso de quiebra y va a ser positivo para todos los asuntos pendientes en esta isla, incluyendo el asunto del estatus, el que salgamos de esa quiebra. Y por eso yo estoy dándole seguimiento y exhortando a la Junta de Supervisión que someta un plan de ajuste que sea sostenible, plan de ajuste de deuda que sea sostenible, para que entonces el tribunal pueda tomar una decisión al respecto. Hay que recordar que cuando se somete ese plan de ajuste y el tribunal lo apruebe de la forma en que se someta o de forma modificada, ahí prácticamente es el fin de la quiebra del gobierno de Puerto Rico. Obviamente si hay apelaciones, pues queda pendiente, pero ese fin de la quiebra es algo positivo, es algo que tenemos que buscar y lograr. Y si
sí, es denigrante que Puerto Rico esté en un proceso de quiebra y eso no lo podemos negar. Y es algo negativo para todo. Desarrollo económico de la isla, nuestra aspiración de tener la igualdad de derechos como un estado de Estados Unidos. Seguro, eso es un estorbo. Esa quiebra es un estorbo, pero vamos a salir de ella. Yo estoy seguro que vamos a salir de ella en el futuro cercano. Así que esa preocupación que pueden tener algunos de que atrase el asunto del estatus es académica, se va a tornar académica. Por otro lado, le recuerdo también al pueblo de que un Estado no puede tener una junta de supervisión. O sea, que el momento en que Puerto Rico se convierta en Estado, si todavía la junta está aquí, pues la junta deja de existir. Y ese es otro de los beneficios que tiene la estabilidad. Pero nuevamente, yo creo que aquí lo importante, el secretario de Estado, Larry Selhammer, es un estadista de cuna. Él no tiene que probarle eso a nadie. O sea, él siempre ha apoyado la estabilidad para Puerto Rico y la igualdad de derechos que conlleva la estabilidad. Eso no, aquí no ha cambiado. Así que me parece que realmente hay que pasar la página y enfocarse en todos los temas, incluyendo el estatus, pero de forma positiva, no negativa. Precisamente sobre el estatus, gobernador, si la Asamblea Legislativa bloquease el presupuesto, ¿verdad?, que debería estar asignado para los 6 delegados pro estadidad, ¿usted haría gestiones con la Junta Fiscal para que se incluya ese presupuesto en el presupuesto certificado? Es que la Asamblea Legislativa no tiene esa potestad. Precisamente por eso es que pues, aquí tienen que caer en tiempo unos cuantos. Lamentablemente, como resultado de la quiebra del gobierno de Puerto Rico, la insolvencia del gobierno de Puerto Rico, quien tiene la última palabra en los asuntos presupuestarios es la Junta de Supervisión. Así que pueden hacer todo el ruido que quieran hacer, pero realmente no hace diferencia. Vamos ahora con el periódico El Laurel, luego Arriaga y culminamos con Cyber News. Buenas tardes, gobernador. No tenemos toda la información y la secretaria tampoco la tiene. Pero déjame interrumpirte rápido, porque quizás, y te permito después que me sigas haciendo más preguntas si quieres hacérmela. Pero es que como que no sé cuántas veces voy a tener que decir lo mismo. Escuela que no esté en condiciones, escuela que no abre. Si las escuelas en Ponce no están en condiciones, pues no van a abrir. Y se van a poner en condiciones lo antes posible. Si tienen problemas estructurales, pues hay que repararlas. Y va a tomar el tiempo que tome. Yo estoy dando instrucciones para que se agilice ese proceso. Así que todavía no entiendo por qué no acaban de darse cuenta de lo que se está haciendo aquí, que es autorizando que escuela que esté apta, que esté en condiciones y que su director pueda certificar que va a cumplir con el protocolo de salud, es escuela que va a abrir parcialmente por el bien de nuestros niños, para que tengan educación presencial. Así que es sencillo. En algunos municipios no van a abrir escuelas porque no están en condiciones. En otros municipios no van a abrir escuelas porque el nivel de contagios está muy alto. Solamente van a abrir escuelas donde se pueda hacer protegiendo la salud y la seguridad de tanto los maestros como el personal que labora en las escuelas y los niños y jóvenes que asisten a las escuelas. ¿Cuándo se acabarán de dar cuenta de lo que estoy decidiendo? ¿Cuántas veces lo voy a tener que decir de 1000 maneras para que acaben de entender que lo que no podemos paralizarnos? La educación presencial en Puerto Rico tiene que comenzar, aunque sea de forma gradual, siempre y cuando se cumpla con el protocolo del Departamento de Salud y se lleve a cabo en escuelas que sean seguras para nuestros niños y el personal que labora en ellas. Lo estoy diciendo de 1000 diferentes maneras, que acaben de caer en cuenta. La siguiente pregunta es sobre el mismo tema del Baponte.
y es cómo las personas entonces pueden crear ¿verdad? Lo que es la confianza con esta funcionaria cuando muchos funcionarios del gobierno no tienen confianza en ella. Bueno, es que eso es relativo, muchos es ambiguo, o sea, ¿de quién estamos hablando? O sea, la secretaria lleva 1 mes y medio en su posición, pasó por un vía crucis en esa interpelación inapropiada e importuna. Ya pasamos esa página, ahora está enfocada en que se abran las escuelas gradual y parcialmente por el bien de nuestros niños y veremos cómo eso transcurre. Por otro lado, en su momento tendrá una vista de confirmación en el Senado y yo espero que sea una vista de altura, de respeto, no lo que yo vi en ese proceso de interpelación desafortunado que ocurrió en la Cámara de Representantes. Así que esto es sencillo y el departamento tiene una misión y la va a cumplir. El Departamento de Educación, ahí hay miles de maestros que están deseosos de ayudar a sus estudiantes, incluyendo brindándoles educación presencial. No olvidémonos de eso, que han hecho de tripas corazones en este último año para tratar de llevarle el pan de la enseñanza a esos niños por otras vías, pero que son los primeros que saben que la educación presencial es indispensable. O sea que esa es la realidad y eso es lo que estamos tratando de hacer. No nos vamos a paralizar. A mí me podrán criticar por hacer, pero jamás por no hacer. Y yo en esta área seguro que tengo que hacer por el bien de nuestros niños. Vamos ahora con Arriaga y culminamos con Cyber News. Saludos, gobernador, buenos días y también a Sheila ya, buenos días a todos. Gobernador, hay un argumento que utilizan mucho aquellos que se oponen ciegamente a que se abran las escuelas en marzo y yo quiero dialogarlo con usted y es bien sencillo. Le voy a hacer la pregunta directa. ¿El gobierno de Puerto Rico pierde, está a punto de perder o hay alguna amenaza de fondos federales si las escuelas no abren en marzo? No, yo no lo he enfocado, por lo menos yo no lo he enfocado desde ese punto de vista. Hay fondos disponibles para reparar y construir nuevas escuelas. Y esos fondos ahora mismo yo diría que me he enfocado en que se acabe de firmar un contrato con un administrador independiente, un monitor que ha exigido el Departamento de Educación Federal para que el departamento nuestro tenga acceso pleno a todos los fondos federales disponibles. Ahora mismo ese contrato ya se terminó la negociación porque yo di directrices para que culminara esa negociación cuanto antes y ahora está pendiente de aprobación en la Junta de Supervisión. Y ya también nunca lo he visto desde el punto de vista de que tienen que abrir las escuelas para tener esos fondos disponibles. La realidad del caso es que la gran mayoría de las escuelas públicas en Estados Unidos han abierto y están brindando educación presencial de forma híbrida. Pero eso hasta el momento no ha sido una exigencia del Departamento de Educación Federal. Hasta el momento no lo ha sido. Ahora sabemos que el presidente quiere que se abran, porque lo ha dicho el propio presidente, pero no ha sido, que sepa yo, una exigencia del Departamento de Educación Federal. Así que esa es mi contestación, para ser amplia, para que sea amplia y para que tenga todos los elementos de juicio. Otra pregunta, ¿se pudo subsanar con el gobierno federal aquello de que si los estudiantes regresan a la escuela pudieran perder el Pandemic EBT? Ya nosotros hemos hecho la gestión para que no se les penalice por eso y estoy confiado de que no debe haber ningún problema. O sea, que no tengan eso, eso no debe ser un factor. Eso no debe ser un factor a la hora de tomar su decisión de enviar los niños al salón. Es importante que si la escuela está en aptas condiciones y el director escolar certifica que va a cumplir con el protocolo de salud, que los padres permitan que sus niños tengan educación presencial, aunque sea de forma parcial. Mi última pregunta de otro tema, ya que hablamos de otro tema, ¿no se arrepiente el gobernador Pedro
Pierluisi y líder del Partido Nuevo Progresista, en la forma en que tal vez se refirió a las expresiones que hizo el presidente del Senado en cuanto a la estadidad y de tratar de buscarle las 4 patas al gato del plebiscito de noviembre? No, en lo más mínimo. Es que decir que Puerto Rico es una nación latinoamericana y al mismo tiempo reclamarle al gobierno de Estados Unidos que nos dé trato igual en todos los programas socioeconómicos para la nación americana es un acto de hipocresía y busconería. Es que las cosas hay que decirlas como son. Esto no es personal, yo le tengo gran respeto al presidente del Senado, pero si él piensa que Puerto Rico es una nación latinoamericana, que reclame la soberanía de Puerto Rico como una nación independiente de Estados Unidos, pero que no trate de pasarse de listo con el gobierno de los Estados Unidos porque nos va a ir muy mal. Aquí hay que tener la valentía para asumir las posiciones que tenemos disponibles. Y aquí hay 2 caminos para Puerto Rico: el camino de la igualdad como un estado de Estados Unidos y el camino de la soberanía como una nación independiente de Estados Unidos. Que escoja uno de los 2 caminos. Basta ya de evasivas y sí, basta ya de actos de hipocresía y busconería. Vamos a culminar con Cybernews. Saludos, gobernador. Le pregunto, la Asociación de Maestros ha reiterado en que la fecha de apertura para que los estudiantes vayan a la escuela sigue siendo en agosto, y ellos cuestionan básicamente lo que es la implementación de sus medidas y de los protocolos. Por otro lado, le quisiera preguntar, que es el tema relacionado, ¿habrá penalización contra maestros que se nieguen a acudir a las escuelas y quieran permanecer en una educación a distancia? Es que yo confío en los maestros. Yo confío en los maestros y yo sé que los maestros son los primeros que quieren brindar la educación presencial si le dan la oportunidad de hacerlo. Y respeto a los líderes de la Asociación de Maestros, pero les recuerdo que quien dirige el Departamento de Educación era la presidenta de la Asociación de Maestros hasta los otros días y tiene al magisterio en su corazón. Y aquí se está haciendo un esfuerzo genuino para que las escuelas estén en condiciones para brindar esa educación presencial. Así que esto es cuestión de tiempo. Yo estoy seguro que el tiempo me va a dar la razón y que cuando vayan abriendo las escuelas en Puerto Rico, tanto públicas como privadas, todos nos vamos a sentir mejor por el bien de nuestros niños. Ok, bueno, aprovecho rapidito. Sabemos que todavía estamos en la situación de la pandemia, estamos durante el proceso de la vacunación. ¿Le preocupa el hecho de que hay varios municipios que están abriendo espacios públicos y se ha visto mayor aglomeración en estas últimas semanas? Yo lo que estoy viendo es que los contagios están bajando consistentemente, que las hospitalizaciones están bajando consistentemente. No podemos bajar la guardia, tenemos que seguir protegiéndonos, tenemos que seguir evitando aglomeraciones, pero yo lo que veo es cada vez más luz al final del túnel, gracias a Dios y los esfuerzos de la gran mayoría de nuestro pueblo. Siempre hay excepciones, siempre hay personas que no son responsables, que no son sensibles, que ponen en riesgo la salud de los demás, pero por regla general aquí Puerto Rico ha dado cátedra de cumplimiento y vemos como las órdenes ejecutivas, esperemos que siga así por el bien de nuestro pueblo y de su calidad de vida. ¿Y hay algún momento para que esta modalidad de gobernar bajo órdenes ejecutivas culmine? Sí, seguro que sí. Yo quisiera que culmine lo antes posible. Lo que pasa es que tengo que tener juicio en esto, tengo que tener mucha
prudencia, mucha razonabilidad, mucha sensibilidad. Así que en la medida en que los contagios sigan bajando, en la medida que las hospitalizaciones sigan bajando, en la medida que los sistemas de rastreo sigan funcionando, en la medida que la vacunación se siga dando, pues yo estaré en ánimo de seguir flexibilizando, pero en todo momento bien pendiente, porque si hubiera cualquier viraje o repunte negativo, pues corrijo el curso. Muy bien, culminamos. Gracias a todos. Recuerden que la orden ejecutiva ya está disponible en el Departamento de Estado. Buen día. Gracias por